Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desciframos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y por supuesto, mucho drama del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a miles, no a millones, de fans en vilo durante años. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, como todos los cuentos, tenía sus secretos y sus giros inesperados. ¿Adivinan de quiénes hablamos? Así es. Prepárense para descubrir el secreto de Kerem y Hande revelado, su amor oculto en un código. Durante mucho tiempo hemos visto en pantalla la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en un torbellino de especulaciones y rumores. Todos queríamos saber, ¿era amor verdadero o solo un truco publicitario? ¿Qué había detrás de esas miradas cómplices, esas sonrisas tímidas y esos momentos llenos de tensión romántica? Hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada señal que nos dejaron a lo largo de su relación, tanto dentro como fuera del set. Vamos a desempolvar entrevistas, revisar publicaciones en redes sociales y conectar los puntos para entender la verdadera historia detrás de Kerem y Hande. Pero, ojo. No solo nos centraremos en lo que pasó, sino también en cómo lo mantuvieron oculto, cómo manejaron la presión mediática y por qué al final, las cosas no salieron como todos esperábamos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de las telenovelas turcas y de los secretos del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. La historia comienza, como muchas otras, en el set de grabación. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno mundial casi de inmediato. La serie combinaba una trama romántica adictiva con personajes carismáticos y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem. Desde el primer momento se hizo evidente que había algo especial entre ellos. No era solo actuación, había una conexión genuina que se sentía a través de la pantalla. Pero, ¿cómo nació esa conexión? Según fuentes cercanas a la producción, la clave estuvo en su profesionalismo y en su dedicación al trabajo. Ambos son actores muy comprometidos y pasaban largas horas ensayando, grabando y promocionando la serie. Esa convivencia constante, la necesidad de confiar el uno en el otro para sacar adelante el proyecto, fue creando un lazo cada vez más fuerte. Además, ambos comparten un sentido del humor similar y una visión parecida de la vida. Se reían mucho juntos, bromeaban y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Esa complicidad, esa capacidad de entenderse con solo una mirada, fue lo que encendió la chispa del amor. Profundicemos en esto. Se dice que durante los descansos en las grabaciones, Kerem, con su humor sarcástico y su facilidad para improvisar, siempre lograba sacar una sonrisa a Hande, quien, a pesar de su belleza serena, también disfruta de las bromas y las risas. Un miembro del equipo técnico reveló que muchas veces tenían que pedirles que bajaran la voz porque sus risas resonaban por todo el estudio. Parece ser que esa conexión a través del humor fue fundamental para construir la base de su relación. Además, ambos actores son conocidos por ser muy trabajadores y perfeccionistas. Hande con su meticulosidad para estudiar los guiones y su dedicación para construir la psicología de sus personajes, y Kerem, con su energía inagotable y su constante búsqueda de la mejora, se complementaban muy bien en el set. Se apoyaban mutuamente para superar los desafíos que implicaba grabar una serie de éxito y se inspiraban el uno al otro para dar lo mejor de sí mismos. Un ejemplo claro de esto fue durante la grabación de una escena particularmente emotiva, en la que ambos tenían que expresar una gran carga de sentimientos. Según el director, la química entre ellos fue tan intensa que lograron transmitir la emoción a la perfección, superando todas las expectativas. Sin embargo, desde el principio, decidieron mantener su relación en secreto. Había varias razones para ello. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy expuestas y querían proteger su intimidad. No querían que su relación se convirtiera en un circo mediático, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y tabloides inventando historias. Esta decisión no fue fácil, pero ambos eran conscientes de la intensidad de la fama y de cómo ésta podía afectar negativamente a su relación. Querían tener la oportunidad de conocerse y construir un vínculo sólido lejos del escrutinio público.
En segundo lugar, también les preocupaba el impacto que su relación pudiera tener en la serie. Si la relación terminaba mal, podría afectar la dinámica en el set y la calidad del trabajo. Además, algunos productores temían que un romance público entre los protagonistas pudiera desviar la atención de la trama principal y afectar la audiencia. La industria del entretenimiento es notoriamente volátil, y las relaciones románticas entre los protagonistas de una serie pueden ser tanto una bendición como una maldición. Si la relación funciona, puede generar aún más interés y entusiasmo por la serie. Pero si la relación se rompe, puede crear tensiones en el set y afectar la calidad del trabajo. Por eso Hande y Kerem decidieron ser cautelosos y esperar el momento adecuado para hacer pública su relación. Así que decidieron jugar al despiste. Negaban los rumores, evitaban aparecer juntos en público y se mostraban reservados en las entrevistas. Pero a pesar de sus esfuerzos, era difícil ocultar lo evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos sutiles delataban que había algo más que una simple amistad. La forma en que se miraban durante las entrevistas, la manera en que se apoyaban mutuamente durante las ruedas de prensa, la complicidad que se podía percibir en sus interacciones, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, ambos eran muy hábiles para desviar la atención y mantener las cosas en un terreno ambiguo. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario que hacían en redes sociales en busca de pistas. Crearon teorías, compartieron memes y llenaron las redes de mensajes pidiendo que confirmaran su relación. La comunidad de fans de Senkalkam era increíblemente activa y apasionada. Crearon cuentas dedicadas a analizar cada detalle de la relación entre Hande y Kerem, desde la ropa que llevaban hasta los lugares que visitaban. Inventaron teorías elaboradas sobre cómo se habían enamorado y compartieron sus propias interpretaciones de los gestos y las miradas que intercambiaban. La presión para que confirmaran su relación era constante y abrumadora. Y aquí es donde entra en juego el código, al que nos referíamos en el título del vídeo. Hande y Kerem, conscientes de que estaban siendo observados de cerca, empezaron a utilizar un lenguaje sutil y codificado para comunicarse entre ellos y con sus fans. Eran pequeños gestos, referencias indirectas, símbolos que solo ellos entendían y que, al mismo tiempo, daban una pequeña esperanza a sus seguidores. Este código se convirtió en un juego para ambos, una forma de mantener viva la llama de su relación sin exponerla por completo al público. Por ejemplo, empezaron a usar ciertos emojis en sus publicaciones, como el corazón azul o el sol. Estos emojis se convirtieron en símbolos de su amor y los fans los utilizaban para expresar su apoyo y celebrar su relación. El corazón azul, en particular, se convirtió en un símbolo muy significativo para los fans. Lo utilizaban en sus publicaciones para expresar su apoyo a la pareja y para celebrar cada pequeño gesto de afecto que se mostraban. El sol, por su parte, se asociaba con la energía positiva y la felicidad que Hande y Kerem irradiaban juntos. También se referían el uno al otro con apodos cariñosos, como partner o best friend, que aunque parecían inocentes, escondían un significado más profundo. Estos apodos eran una forma de expresar su cariño y su cercanía sin revelar la verdadera naturaleza de su relación. Para el público, eran solo apodos amigables. Pero para ellos y para los fans más observadores, eran una forma de decir, somos más que amigos. Además, utilizaban las redes sociales para compartir mensajes en clave. Publicaban fotos en lugares similares al mismo tiempo, se comentaban las publicaciones con frases enigmáticas y se daban me gusta a publicaciones de fans que apoyaban su relación. Este juego de pistas y señales se convirtió en una obsesión para los fans, que pasaban horas analizando cada detalle de sus publicaciones en busca de una confirmación oficial. Un ejemplo concreto de este código fue durante un viaje a las Maldivas. Aunque ambos publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram, nunca aparecieron juntos en ninguna de ellas. Sin embargo, los fans se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, y que incluso habían fotografiado los mismos paisajes. Además, ambos utilizaron el emoji del sol en sus publicaciones, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su relación. Este juego del gato y el ratón mantuvo a los fans enganchados durante meses. Todos querían descifrar el código, descubrir la verdad detrás de las apariencias. Y poco a poco, las pistas fueron acumulándose y la evidencia se hizo irrefutable. La presión para que confirmaran su relación se hizo cada vez más intensa,
y ambos se dieron cuenta de que ya no podían seguir ocultándolo por más tiempo. Finalmente, en abril de 2021, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabían: estaban enamorados. Fue un momento de alegría para sus fans, que celebraron la noticia con entusiasmo. La reacción de los fans fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y las fotos que publicaron juntos se convirtieron en las más likeadas de sus respectivas cuentas. A partir de ese momento, dejaron de esconderse y empezaron a mostrar su amor abiertamente. Se les veía juntos en eventos públicos, de vacaciones, disfrutando de su compañía. Parecían la pareja perfecta, la encarnación de la felicidad. De repente ya no tenían que preocuparse por esconderse o por negar los rumores. Podían ser ellos mismos y disfrutar de su amor a la vista de todos. Esto les permitió relajarse y disfrutar aún más de su relación. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que estaban teniendo problemas de comunicación, que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que la presión mediática estaba afectando su relación. La vida de una celebridad puede ser muy exigente y mantener una relación en medio de la fama y el escrutinio público puede ser un desafío aún mayor. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la presión para mantener una imagen perfecta pueden afectar negativamente a una relación. Intentaron negarlo, pero las señales eran evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de comentarse las publicaciones en redes sociales y se mostraban distantes en las entrevistas. El lenguaje corporal, la falta de contacto visual, la manera en que evitaban mencionar el uno al otro, todo apuntaba a que algo no estaba bien entre ellos. Finalmente, en marzo de 2022, confirmaron su separación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. Todos se preguntaban qué había pasado, porque se había roto el cuento de hadas. La confirmación de su ruptura fue devastadora para muchos fans, que se sentían como si hubieran perdido a una parte de sí mismos. Habían seguido su relación desde el principio, habían celebrado sus momentos felices y habían soñado con un futuro juntos. Aunque nunca se conocieron los detalles exactos de la ruptura, se rumoreó que uno de los principales motivos fue la diferencia de prioridades. Hande estaba enfocada en su carrera como actriz y quería explorar nuevos proyectos. Kerem, por su parte, quería formar una familia y sentar cabeza. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a las dificultades de mantener una relación a distancia, terminaron por desgastar su amor. Es posible que ambos hayan llegado a un punto en sus vidas en el que querían cosas diferentes, y que la relación simplemente ya no funcionaba. Pero a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una buena relación. Se respetan, se admiran y se desean lo mejor el uno al otro. Han demostrado que es posible terminar una relación amorosa de forma madura y civilizada. Esta madurez y respeto mutuo ha sido muy valorado por sus fans, que han admirado su capacidad para seguir adelante y mantener una amistad a pesar de la ruptura. Y aquí es donde llegamos al final de esta historia. Una historia de amor que nació en un set de grabación, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y que finalmente terminó de forma inesperada. Una historia que nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado y que a veces las cosas no salen como queremos. Pero, ¿qué podemos aprender de la relación entre Kerem y Hande? En primer lugar, que el amor verdadero existe. Que la química y la conexión entre dos personas pueden ser reales y poderosas. En segundo lugar, que mantener una relación en secreto puede ser difícil y agotador, pero que a veces es necesario para proteger la intimidad y evitar la presión mediática. En tercer lugar, que las relaciones pueden terminar, pero que eso no significa que el amor haya sido falso o que la experiencia haya sido inútil. Y por último, que es posible mantener una buena relación con un ex, siempre y cuando haya respeto, admiración y madurez. Además, la historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Que incluso las parejas que parecen perfectas pueden enfrentarse a desafíos insuperables. Que la vida de una celebridad puede ser muy difícil y que la presión mediática puede afectar negativamente a una relación. Y que a veces lo mejor es seguir caminos separados y buscar la felicidad en otro lugar. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor real,
con sus altibajos, sus secretos y sus códigos. Una historia que nos ha hecho soñar, reír y llorar. Una historia que sin duda, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem y Hande. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido con los secretos y los chismes que hemos compartido. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que su amor era verdadero? ¿Por qué creen que terminaron? ¿Qué les pareció su forma de manejar la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.